Muy buenas noches, días o tardes a toda la comunidad de Inframundo. En esta ocasión me acompaña un invitado muy especial. Él es Rede, Relatos Desclasificados. Te estaremos narrando a la par algunas experiencias aterradoras ocurridas a militares. Te invito a que lo sigas en YouTube. Abajo en la descripción te dejaré el link de su canal. Sin más por el momento, te invito a ponerte cómodo y a escuchar con audífonos estos relatos de terror. Cuando la muerte pasa. Muy buenas noches, querida comunidad de Inframundo. Mi nombre es Santos Argueta. Soy de El Salvador. Tengo poco tiempo como militar. Es verdad que uno ve muchas situaciones que no tienen explicación. Sobrenatural les dicen. Sucesos paranormales les llaman otros. Pero mi compañero Nelson tiene razón en un comentario que me hizo hace unos meses. Estas cosas las percibimos porque siempre vamos de la mano con la muerte. En el destacamento se encontraba un soldado al que le apodaron el Carretas. Esto porque los que lo conocían desde años y contaban en su pueblo, su padre tenía una carreta y en ella transportaban a los difuntos hasta el cementerio para sepultarlos. Pero él contaba una historia referente a lo que su padre y él hacían. Pero esa es otra historia que en otra ocasión les contaré. Todos contaban sus experiencias. Algunas eran creíbles y otras parecían inventadas, solo para pasar el momento. A mí me preguntaban qué me había acontecido, pero yo solo me encogí de hombros y les contesté, nada que contar. Quizás sucedía algo a mi lado en esos momentos y yo no me daba cuenta, pero eso estaba por cambiar. Nos encontrábamos cerca de la cordillera de Bálsamo. Ya teníamos varias horas movilizándonos cuando dieron la orden que pasaríamos ahí la noche. Sentía frío, pues no había dejado de llover todo el día. Una comida caliente no estaría de más esa noche. Por desgracia, solo dormí unas cuantas horas porque, alrededor de las 2 de la madrugada, me tocaba la guardia. Para mi suerte me tocó con el Carretas. Me contó muchos sucesos que le han ido ocurriendo en su vida. Aparte me aventuré al preguntarle por qué el apodo. En eso estaba cuando pareciera que todo a nuestro alrededor se detuviera. La lluvia constante parecía como si no hubiera sonido al caer. Ni siquiera el viento se escuchaba. Con la poca luz que teníamos, vi al Carretas mirar en todas direcciones. Le pregunté si había visto algo. ¿Qué era lo que sucedía? Él se llevó su dedo a sus labios en señal de que guardara silencio. En esos momentos comencé a sentir mucho frío. Un frío que me calaba hasta los huesos. Mi cuerpo temblaba de una forma que no podía controlar. Fue cuando él me dijo que la muerte estaba pasando por el campamento. Todo se veía de forma extraña. Fue cuando volteé al lado derecho donde se encontraba el campamento. Este parecía estar cubierto de una completa oscuridad. A pesar de ser de madrugada y en plena noche, algo se percibía y era como si pasara por encima de nosotros. El Carretas me señalaba algo, y fue en ese momento en el que miré una sombra de gran tamaño que se acercaba hacia donde nosotros nos encontrábamos. Era como si se estuviera deslizando frente a uno. Yo no pude desviar la mirada.
Era como si estuviera hipnotizado, para despertar cuando desapareciera unos metros más adelante del campamento. Fue cuando el carretas me sacudió para que reaccionara. Me preguntó si la había visto, a lo que asentí con la cabeza. Me aseguró que eso era la muerte. Yo aún sentía mucho frío. Me dijo que eso sucede cuando la muerte solo pasa sin que se lleve a un alma cuando le llega el momento. Ya casi amanecía cuando nos relevaron y aún sentía mi cuerpo muy frío. Era como si, al ver a la muerte, hubiera perdido mi calor corporal. Así estuve todo el día. Por más intentos que hacían para que agarrara nuevamente calor, nada parecía funcionar. La verdad, sentí mucho miedo de morir en esos momentos. Cuando pude recuperarme, me incorporé con mis compañeros. Me preguntaron qué me había sucedido. Esta vez ya tenía mi experiencia para contarles. Algunos dijeron que la había librado, otros que tuviera cuidado porque eso era un aviso. Uno de ellos me preguntó qué había sentido al verla pasar. Yo solo atiné a decirle: frío, demasiado frío. El carretas dijo que eso sucede cuando la muerte solo pasa sin detenerse. Uno de ellos dijo que ni me acercara a él porque en cualquier momento me tocaba un tiro y no quería que me llevara conmigo. Unos días después, Nelson caminaba conmigo, y el soldado que era el más renuente hasta para dirigirme la palabra, cada vez que me acercaba, me decía que me largara porque los estaba poniendo en la mira. En un inicio sus comentarios me afectaban, pero conforme pasaban los días dejé de darle importancia. Una mañana me mandaron a descargar los víveres. Estaba tan concentrado que de repente se escuchó un disparo. Vi como algunos corrían hacia uno de los bastidores. En el suelo se encontraba el soldado que no me quería ni de compañero. Al parecer, se le escapó un tiro al momento de limpiar su arma. Al menos, eso fue lo que se puso en el reporte. Creo que la muerte volvió a pasar, pero en esta ocasión se llevó a uno con ella. El hombre de madera. Soy un militar desertor y creo que en algún punto de mi servicio como militar, yo y mi escuadrón nos topamos con un críptido. Por motivos de seguridad, tanto mía como la de mis compañeros, no diré ningún nombre y también alteraré mucho algunos escenarios. Pero fuera de eso, la historia como tal sí es real. Cuando hablo de que no estoy seguro de que esa cosa era o no un críptido, es porque hasta el día de hoy yo no podría asegurar qué es lo que era, pero no parecía algo capaz de aparecer y desaparecer como un fantasma o criatura paranormal. Era más bien una criatura viviente como nosotros o cualquier ser vivo, lo cual a menudo me hace preguntarme qué existe en este mundo que no conocemos o que solo se está ocultando. Todo esto comenzó en uno de los viajes para realizar un operativo contra el crimen organizado. La mayoría de los que estábamos ahí nunca habíamos ido a uno, pero nuestro comandante nos dijo que había una alta probabilidad de no encontrarnos con nada, ya que al ser novatos nos mandaban a una zona relativamente segura. Recuerdo bien que estaba un poco aliviado de que esto fuera así, ya que la única razón por la que yo había entrado a la milicia era básicamente por una vieja y algo tonta tradición familiar en la que el primer hijo había entrado al ejército durante muchas generaciones. Recuerdo bien que nos instalamos en el campamento y hablamos con algunas personas en los alrededores, y lo que ellos nos dijeron, además de algunos datos sobre aquellas bandas criminales que se escondían entre la espesura de los montes, era que si entrábamos a inspeccionar el lugar,
Teníamos que volver antes de las 6 de la tarde, y en cuanto nuestro capitán les preguntó el motivo de por qué debíamos devolvernos, todos ellos concordaban con la misma cosa, y era el hombre de madera. Nosotros les preguntamos a qué se referían con eso, a lo que ellos prosiguieron a contarnos esta historia que se contaba en los alrededores de ese lugar. Decían que hace mucho tiempo había habido un hombre, el cual era conocido por ser alguien muy ambicioso que estaba dispuesto a todo por riqueza y poder. Él siempre decía que vendería su alma al diablo con tal de ser inmortal y jamás tener que preocuparse por el dinero, y esto lo llevaba a casi todas las tardes ir al monte para rogar a cualquier tipo de entidad, el cumplir sus demandas a cambio de lo que fuera, ya que estaba dispuesto a todo. Todos en el pueblo creían que era un lunático y que nunca lograría nada haciendo eso, pero todo el mundo estuvo un tanto conmocionado cuando aquel hombre ya no volvió del monte, y así pasaron más de 2 semanas. Algunos decían que probablemente se había perdido y había perecido. Otros también decían que quizás las pandillas del crimen organizado, que ya se escuchaba que rondaban por ahí en aquel entonces, se habían encargado de desaparecerlo. Pero la verdad era que después de algún tiempo, casi todos en el pueblo parecían haberse olvidado de él, debido a que aquel hombre no tenía familia o amigos muy cercanos. Por lo general, él era la clase de persona que se sentía muy superior a los demás, como demasiado listo y bueno para las demás personas que vivían en ese pueblo. Así que nunca había creado un gran lazo con ninguno ahí. Y debido a eso, nadie más quiso indagar en lo que le pudo haber ocurrido. Así que, al pasar los meses, todos dejaron de prestarle atención a su desaparición. En una ocasión, unos niños bajaron corriendo del monte a toda prisa. Aquellos niños fueron a cortar leña para su hogar, cuando afirmaron que, al golpear con el machete al tronco de uno de los árboles, este comenzó a sangrar. Pero no solo eso, sino que casi de inmediato vieron cómo del árbol se desprendía lo que parecía un hombre hecho de madera, que molesto les exigía alargarse de ese lugar. Nos contaron también que nadie les creyó en ese momento, ya que pensaron que pudieron haber inventado toda la historia. Un par de días después, otras personas, las cuales tenían que cortar por ese monte para llegar al pueblo, dijeron que comenzaron a escuchar ruidos muy extraños. Era como si alguien estuviera caminando entre el pasto, pero por más que volteaban no podían ver a nadie, así que comenzaron a apretar el paso por el miedo que esto les estaba dando. Pero cuando ya no les faltaba mucho para salir, se dieron cuenta de que había alguien parado en un costado de la barranca, y es que a primera vista parecía ser un hombre común y corriente. La verdad era que mientras más lo veías, más te podías dar cuenta de que no lo era. Era como si alguien hubiese tallado muy meticulosamente a un hombre con madera. Él los estaba mirando fijamente y las personas que lo vieron afirmaban que tenía lo que parecía ser un corte en el vientre, probablemente causado por esos niños, tal y como lo habían contado cuando habían vuelto del monte un par de semanas atrás. Dijeron que aquel hombre los estaba mirando fijamente y que de un momento a otro comenzó a correr hacia ellos, así que, alterados, también comenzaron a correr para salir de ahí. Pero esas historias no terminaron ahí, sino que a lo largo de los años, diferentes personas del pueblo y también de los pueblos cercanos afirmaban haber visto a aquel hombre rondando por el monte. Muchos decían que en varias ocasiones se camuflaba con el resto de los árboles. Todos estaban de acuerdo con que, por lo general, aquel hombre parecía ser bastante pacífico. La historia de la última persona que lo vio decía todo lo contrario, debido a que éste fue directamente hacia el monte con el único propósito de verlo. Debido a que no creía en ninguna de las historias que se contaban, él les dijo que se quedaría a acampar ahí para demostrar que no existía ningún hombre de madera. Así lo hizo, y nadie lo vio volver al día siguiente, ni al siguiente después de ese. Incluso muchos pensaron que había muerto, pero 2 semanas después bajó del monte. Los que lo vieron primero afirmaban que se estaba tambaleando. Estaba muy deshidratado y parecía que no había comido en días. Lo llevaron a su casa, donde fue atendido por su madre con agua y un poco de comida,
También intentó curarle las heridas. Todas estas se veían muy raras. Era como cuando te arañas con las ramas de algunos arbustos, pero al mismo tiempo parecían ser mucho más profundas de lo que lo haría cualquier rama. Durante 3 días, aquel hombre se negó a hablar, pero finalmente le contó a su madre lo que había pasado. Y ahí fue cuando todos en el pueblo se enteraron de que aquel hombre era ni más ni menos que aquella persona ambiciosa que se había adentrado al bosque años antes. Este contó que fue más como un sueño porque antes de irse a dormir, después de intentar llamar al hombre de madera, le dijo que le mostrara quién era realmente. Y tuvo ese sueño en el que aquel hombre le pedía a cualquier entidad riqueza y poder a cambio de su alma. Y después de eso, una entidad oscura salió de entre los árboles y le preguntó qué era lo que él más deseaba, para así poder dárselo. Y aquel hombre dijo que lo que él quería era que jamás le faltara el dinero, y que quería ser inmortal para disfrutarlo siempre. A lo que aquella criatura que parecía estar hecha de humo negro, dijo que eso se podía arreglar muy fácil, y acto seguido le dio la mano, pero casi al instante de entrelazar ambas manos, aquel hombre comenzó a tener aquella apariencia de madera, y aterrado le preguntó qué era lo que le estaba ocurriendo, a lo que aquella entidad le contestó que estaba cumpliendo su parte del trato. Ahora era inmortal, y que ahora tendría todo el dinero que necesitaba, el cual era nada, debido a que pasaría la eternidad viviendo en ese monte. Aquel hombre les contó también que cuando despertó, ya no se encontraba en el lugar donde él había acampado, sino que se encontraba muy adentrado en el monte. Pero no solo eso, sino que parecía estar enredado en cientos de ramas de árboles. Dijo que intentó salir, pero que le tomó varios días lograr liberarse de aquellas ramas. Y después de eso, cuando logró liberarse, vio a aquel hombre de madera mirándolo fijamente. Él dijo que intentó correr para salir de aquel monte. Parecía que entre más corría, más perdido estaba, y sin importar que él conociera ese monte, en ese momento parecía que no lo conocía en lo absoluto. Dijo que justo cuando creía haber encontrado la manera de volver, solo aparecía en otro lugar, y que durante todo ese tiempo aquel hombre de madera lo seguía, de una manera muy lenta y a una distancia segura. Él sentía que era como si aquel hombre solo estuviera esperando a que muriera. Era como un buitre esperando a su presa, pero que finalmente había visto algo que le pareció más o menos conocido, y así había logrado volver. Pero según sus palabras, él afirmaba que no había sentido que fueran 2 semanas. Él había sentido que había estado allí máximo unos 4 días, y después de eso, las personas del pueblo dejaron de entrar al monte si no era totalmente necesario, y todos estaban de acuerdo con que los avistamientos empezaban a partir de las 6 de la tarde. Así que, si es que cualquiera quería ir al monte, debían hacerlo antes de esa hora para evitar toparse con el hombre de madera. A decir verdad, escuchamos la historia tratando de mantener la mayor seriedad posible. En cuanto volvimos al campamento, todos comenzamos a lanzar bromas y a reírnos sobre lo crédula que podía llegar a ser la gente del pueblo, ya que eso sonaba bastante tonto. Lo que se nos vino a la mente sobre los avistamientos que la mayoría afirmaba haber presenciado era más que nada el hecho de que probablemente las personas del crimen organizado los asustaran, para que de esa manera se mantuvieran alejados de sus asuntos. Después de eso, todos nos fuimos a preparar para ver quién iba a montar guardia y quiénes íbamos a descansar. Recuerdo bien que a la mañana siguiente fue cuando comenzó el verdadero trabajo. Así que todos comenzamos a adentrarnos en el monte para revisar si podíamos encontrar alguna base de alguna banda del crimen organizado. Estuvimos haciendo eso por mucho tiempo y llegamos directamente al punto en el que nos dieron las 6 de la tarde. También ya era una hora en la que comenzaba a ocultarse el sol. Mi comandante decidió que era hora de que volviéramos a la base. Como dije antes, no era una zona en la que hubiera mucho movimiento del crimen organizado, así que no habíamos logrado encontrar nada realmente importante. Mientras volvíamos, uno de nuestros compañeros sacó el tema del hombre de madera,
Cuando todos nos percatamos de que ya eran las 6, comenzamos a reírnos y a hacer bromas. Incluso recuerdo que a nuestro paso arrancábamos algunas ramas de los árboles y nos picábamos entre nosotros con ellas, diciendo que era el hombre de madera que había venido por nosotros y ese tipo de cosas. Pero la risa nos duró muy poco cuando en algún momento mi comandante hizo una señal para que todos nos detuviéramos. Nos pusimos en alerta, ya que pensamos que nos estaban rodeando, pero todo estaba demasiado calmado. Así que yo comencé a inspeccionar los alrededores solo para darme cuenta de que solo una persona podía verse a lo lejos por la oscuridad que ya estaba comenzando a caer en el monte, así como por la espesa vegetación que había por ahí. Apenas podía distinguirse la silueta a lo lejos y parecía ser un hombre. Mi comandante lo observaba detenidamente para tratar de saber si portaba algún tipo de arma o si representaba cualquier tipo de amenaza, pero parecía que solo estaba ahí parado. Quizás era algún habitante del pueblo o de cualquier otro pueblo cercano, así que para asegurarse, mi comandante intentó llamar su atención, ya que parecía que esa persona estaba de espaldas, pero aquel hombre no le hacía caso. Supongo que esto es algo que la mayoría de cadetes recuerda de sus generales, pero la verdad es que mi comandante era alguien al que le encantaba el poder y ser muy reconocido, así que rápidamente se identificó para hacerle saber que el hombre debía respetarlo, pero aquel hombre no parecía tomar ningún tipo de importancia. Es más, mientras más lo veíamos, nos podíamos dar cuenta de un pequeño detalle, y es que parecía que no se estaba moviendo. Era como si fuera una especie de maniquí en medio del monte, así que nos acercamos con cautela hacia él. Mientras más nos acercábamos, la mayoría de nosotros estábamos de acuerdo en que se trataba de un muñeco, ya que no se movía en absoluto. Esa inmovilidad era imposible en una persona. Y fue por eso que a todos nos sorprendió muchísimo cuando, a escasos metros de lo que creíamos que era un muñeco, este se movió y giró la cabeza de manera muy extraña. Era casi como si estuviera de espaldas, y hubiese dado un giro completo. Recuerdo que incluso mi general retrocedió asustado y lo apuntó con el arma, preguntándole quién era y exigiendo que se identificara en ese momento. Pero aquel hombre no respondió. Solo pareció acomodar su cuerpo. Ahora su cabeza no se movía, pero el resto de su cuerpo sí estaba girando. Y fue cuando todos nos dimos cuenta de que estábamos frente a frente con el hombre de madera del que todas las personas del pueblo nos habían advertido. Y a pesar de ser personas entrenadas para guardar la calma en momentos de estrés, la verdad es que nada podría prepararte para algo como eso. No era algo normal. Era algo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el mundo e incluso sobre la misma realidad. Recuerdo que de un momento a otro, todos habíamos sacado nuestras armas y comenzamos a dispararle con la esperanza de matarlo. Pero aquella criatura seguía caminando en dirección hacia nosotros, sin siquiera ser del todo consciente de las balas que parecían estar atravesando su cuerpo. Por supuesto que se escuchaba como si la madera se rompiera al momento en que era atravesada. Incluso recuerdo que en algún momento yo mismo pude percatarme de que tenía aquel corte en el abdomen, igual que como las personas del pueblo nos habían contado. Y en cuanto todos nos dimos cuenta de que nuestras balas no podrían hacerle ningún tipo de daño, no nos quedó de otra más que comenzar a correr. Y la verdad es que a esa hora de la noche y por alguna razón que hasta el día de hoy desconozco, todo se veía igual. Era casi como si pareciera que no había salida de ese lugar. Incluso en algún punto estábamos totalmente exhaustos de tanto correr. Simplemente no podíamos orientarnos y nos habíamos perdido. Para nuestra suerte, en ese momento ya no veíamos al hombre de madera. Así que decidimos detenernos un momento para tratar de averiguar qué hacer en ese momento y hacia dónde seguir avanzando. La mayoría de nosotros estábamos muy alterados y no entendíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Después de un rato, todos nos logramos tranquilizar e intentamos usar nuestras brújulas para orientarnos, pero éstas estaban vueltas locas.
Las manijas no dejaban de dar muchas vueltas sin marcar un lugar específico. Rápidamente supimos que eso no nos serviría de nada, así que las guardamos e intentamos idear una mejor estrategia para lograr salir de ese sitio. Al mirar a nuestro alrededor no podíamos ubicar ningún punto, lo cual era extraño considerando que habíamos colocado marcadores. Nuestro general nos dijo que tan solo debíamos lograr encontrar uno de esos marcadores para orientarnos y regresar al pueblo. Como no teníamos una dirección, básicamente él siguió lo que su instinto le dictaba y señaló un lugar que creyó que sería lo mejor en ese momento. Lo único que conseguimos fue perdernos más. Parecía que ese lugar era completamente diferente al que habíamos entrado ese mismo día por la mañana, ya que nada se veía familiar. Y por más que intentábamos salir, no lo conseguíamos. Estuvimos ahí por 2 semanas, o al menos de esa manera se sintió. Recuerdo que después de la primera semana la comida se nos terminó y el agua que teníamos no era suficiente. Ni siquiera lográbamos encontrar un solo rastro de vida. Y eso no era lo peor, sino que, tal y como las personas del pueblo nos habían dicho, siempre podíamos sentir que estábamos vigilados. Y era porque ese hombre de madera estaba a lo lejos, mirándonos fijamente. Me gustaría decir que lo matamos o hicimos algo más al respecto con él, pero la verdad era que él no solía acercarse mucho. De hecho, mientras más lo veía, podía darme cuenta de que se le notaban en el cuerpo los múltiples disparos que le habíamos dado con nuestras armas. Tal vez esa era su venganza. Y tal y como la historia de aquel hombre que había acampado en ese lugar un par de años atrás, en algún momento ya deshidratados y habiendo bajado bastantes kilos por la falta de alimento, encontramos uno de nuestros marcadores. Así es como logramos salir del monte. No estoy seguro de qué era esa cosa. Como dije en un principio, parece ser un críptido o algo así, ya que parece que se puede dañar y no puede regenerarse. Cuando salimos de ahí, nos dimos cuenta de que se había sentido como 2 semanas dentro de ese lugar. Habíamos estado desaparecidos 1 mes. Incluso varias personas habían entrado al monte para tratar de recuperar nuestros cuerpos, ya que creían que habíamos sido atacados por alguna banda del crimen organizado. No lograron encontrar absolutamente nada. Todos contamos la misma historia, pero no nos creyeron. Nos hicieron cambiarla y decir que el crimen organizado nos había tenido secuestrados todo ese tiempo, pero que habíamos logrado escapar. Todos mis compañeros, incluyéndome, lo hicimos para evitar problemas. Después de eso, yo estaba tan aturdido que simplemente deserté poco después y, sin importar lo que dijo mi familia, ya no volví. Esa escena de nosotros disparando y aquel hombre hecho de madera caminando hacia nosotros me da escalofríos y pesadillas hasta el día de hoy, y me encantaría darles más información al respecto, pero la realidad es que no la tengo y honestamente tampoco sé si la quiero saber. Las voces de los muertos. Lo que estoy a punto de contarte me sucedió hace ya más de 30 años. Mi nombre es Elmer Morales. Fui militar en mi natal Salvador. Esto a finales de 1989. Estuve en servicio por alrededor de casi 6 años. Lo que me sucedió, no sé si llamarlo desafortunado o afortunado porque fue el motivo que me obligó a retirarme. En ese tiempo, en nuestro país, había muchas guerrillas. El enfrentarlos eran el pan de cada día. Aquellos conflictos dejaron muchos muertos y desaparecidos, así como también abandonaron sus hogares. Por los lugares donde estuvimos, nos encontramos con panoramas desoladores, pueblos en completo abandono, otros con uno que otro habitante en ellos, pero aún así la muerte se les notaba en sus rostros. Esos lugares eran más habitados por ancianos, quizás con la esperanza de que sus familiares regresaran porque se los habían llevado.
El lugar se notaba extraño. Era como si los fantasmas de los que ahí moraban les hicieran compañía a los pocos habitantes del lugar. Uno de los soldados comentó que si te parabas fuera del pueblo, pareciera que el viento fuera como susurros de voces de personas. Te recorría un escalofrío que te hacía que los vellos de la piel se te erizaran. Mi sargento le preguntó a uno de los ancianos por las personas jóvenes y los niños. Él le contestó que hacía más de 5 años todos se habían ido, unos por decisión propia, otros porque se los llevaron a la fuerza y otros porque fallecieron. El pueblo estaba por quedarse solo y en el olvido. Les juro que algo no me gustaba del lugar. Aún faltaba mucho para que llegara la noche y rogaba para que no nos quedáramos ahí. Pero para mi mala suerte nos quedamos y eso me puso algo nervioso. Mientras recorría el lugar, encontré un camino que llevaba hacia un pequeño cementerio. En él se apreciaban pequeños bultos de tierra cubriendo a quienes sepultaron. Pero lo extraño era que había como 7 de ellas en mayor volumen, comparadas con varias de estas. Estaba por explorar más cuando me gritaron que regresara con los demás. Fue en uno de esos pueblos que una noche se dio la orden que acamparíamos en ese sitio. Mi sargento me ordenó que yo y 2 soldados más haríamos la primera guardia a unos metros a las afueras del pueblo. Sería alrededor de las 11 de la noche y me sentía muy cansado. Deseaba que me relevaran para ir a visitar a mi familia. Tenía ya 2 hijos, los cuales tenía buen tiempo sin ver. En ellos estaba pensando cuando escuché unos sonidos detrás de unos arbustos. Parecían susurros de niños, pero también se escuchaban a algunos adultos. Me acercaba al sitio donde provenían aquellas voces, pero ahí no se encontraba nadie. Moví los arbustos para que salieran las personas que se encontraban ahí, pero tampoco sucedió eso. Me adentré un poco más buscando quiénes eran. No quería que alguien nos hiciera una mala pasada o, lo que era peor, una emboscada. Al no encontrar a alguien, regresé a mi punto. Mal me estaba acomodando cuando nuevamente los escuché, pero esta vez más claro. Muévete. Como si fuera un resorte de colchón, salí de ahí. Apenas me había retirado algunos pasos cuando una granada cayó justo donde hacía unos segundos había estado. Rápidamente todo se volvió un caos. Yo no podía ponerme en pie, pues un pedazo de granada me había alcanzado una de mis piernas. Estaba por arrastrarme cuando nuevamente escuché los susurros. Era como si ellos me alertaran de lo que estaba sucediendo. Así que me quedé inmóvil, porque no me podía ni arrastrar. Mi pierna estaba completamente destrozada. No supe qué pasó después porque me encontraron en una carpa, donde un médico me observaba y me di cuenta que el daño fue tan grande que posiblemente la amputarían. Debería de sentirme afortunado o desafortunado por esto. Regresé a casa, pero no como yo deseaba. Años después visité el mismo poblado en el que había perdido a mis compañeros y el lugar donde perdí la pierna. Todo el sitio era diferente, pero aún así reconozco el lugar exacto donde aquellos 2 soldados desaparecieron aquella noche. Estando ahí, una de las personas me preguntó si buscaba algún familiar en el pueblo. Le conté lo sucedido en aquella ocasión. Pero uno nunca está preparado para ciertos sucesos como el que les contaré.
donde nos encontrábamos aquella noche de guardia. Detrás de los arbustos se encontraban resguardados los niños del pueblo que sacarían una noche, pues las guerrillas se los llevarían. Con ellos se encontraban algunos adultos. Por desgracia, el plan de los habitantes del pueblo no salió como ellos querían, y el desenlace para aquellos infantes y sus cuidadores fue nefasto. Fue cuando recordé aquella vez que miré las tumbas. Eran de los adultos y los niños que trataron de esconder. Mi piel se erizó en esos momentos. Mi esposa me abrazó y me aseguró que los susurros de aquellos espíritus me habían salvado la vida, que era muy afortunado de seguir viviendo. Con esas palabras comprendí que en verdad era afortunado. Esta fue la última experiencia como soldado, hace ya varios años, en un enfrentamiento con una guerrilla. El Mocho. Muy buenas noches. Mi nombre es Joaquín Mondragón. Soy militar desde hace ya varios años. La mayor parte de mi trabajo es en las sierras de México, buscando y destruyendo plantillos de hierbas y amapolas. Se cuenta que nosotros los militares tenemos muchas historias que nos han ido ocurriendo. Historias como lugares que visitamos a lo largo y ancho del país, así como de experiencias con lo sobrenatural. No muchos las contamos porque con el tiempo se nos van olvidando, otras veces porque dejan secuelas de traumas que es preferible olvidar que estarlas recordando. Estas son cuando hay menores de por medio, pero la que hoy les quiero contar me sucedió en el año 2013. En zonas altas de la sierra se encuentran muchos pueblos y por desgracia algunos están con el bando contrario. Cabe aclarar que algunos no es porque ellos lo quieran, sino porque así son las cosas, les guste o no estar de acuerdo. Cuando nos ven pasar, nos miran con resentimiento, y no es para menos, pues saben a lo que arribamos, y la fiesta se pone fea a la hora de destruir las parcelas. Nosotros sabemos que ninguno del pueblo dará información. Nos ignoran como si no anduviéramos por las calles. Ese mismo año hice amistad con dos soldados, Federico y Néstor. Fede ya se retiró y se dedica a su familia y su veterinaria. En cambio, Néstor, ese ha escalado bastante en esto y me da gusto por él, pero no me gustaría estar bajo sus órdenes. Como les contaba, pasamos por uno de esos pueblos. Ya teníamos la ubicación de un plantío, pero cuando nos ordenaron que teníamos que subir más porque ahí estaba otro bien guardado, un grupo se quedó destruyendo el primer sembradío. Mis amigos y yo fuimos asignados para seguir haciendo el otro lado del monte. Tardamos casi un día de camino. En nuestro andar nos encontramos unas casitas con familias y ahí nos instalamos para comer y descansar. Donde nos encontrábamos en ese momento, el padre de la familia nos preguntó que si nos dirigíamos a unos 2 kilómetros más adelante de donde nos encontrábamos en esos momentos. Nadie le quiso dar informe. Nos informó que a donde íbamos espantaban muy feo por las noches, que era mejor ahorita que era de día. Federico le preguntó el motivo. A donde nos dirigíamos se cuenta que el espíritu de un hombre anda en pena. Este era la mano derecha del patrón de todo lo que íbamos a destruir y cortar. Era muy conocido y también sabían cómo había terminado su vida.
pues el hombre se le hizo fácil andar coqueteando con una de las mujeres de su patrón. Por los alrededores se le comenzó a llamar como el mocho cuando se aparecía. La señora, al momento de estar preparando las tortillas, nos hizo una recomendación. Después de que su marido terminó de contarnos lo que le había sucedido al desafortunado delincuente. No nos dio más explicación, pues el sargento ordenó la movilización. Hayamos o no descansado o alimentado, así que emprendimos nuestra marcha de nueva cuenta. Ya teníamos buen rato caminando cuando nos encontramos en aquel sitio. Rápidamente se dio la orden de destruir todo. Me encontraba muy concentrado que no me percaté que una persona se detuvo a mi lado. Era un hombre de unos 40 años. El hombre se veía pálido, como si tuviera días sin comer, sediento, su cara cadavérica y sus labios morados. Pensé que ese hombre estaba enfermo, y mi primera reacción era detenerlo para llevarlo con el sargento y que se ocupara de él. Pero la verdad es que no podía ni hablar ni moverme. El hombre extendió su mano llena de tierra y rogó por un poco de agua. Ese sujeto transmitía tristeza y sufrimiento. Le entregué la poca agua que me quedaba. La bebió hasta su última gota. Levantó su mano y su cabeza inclinada me hizo un gesto de agradecimiento. Veía cómo se alejaba por entre las hierbas y me di cuenta que ninguno de mis compañeros se dio cuenta de su presencia, pues pasó por su lado y nadie lo sintió. Fue cuando recordé lo que la señora nos recomendó. Si un hombre nos pedía agua, que se la diéramos, pues era el mocho. Duró tirado por estos lugares implorando piedad y agua hasta que falleció desangrado. No les quise contar sobre lo que me había ocurrido, esto porque sería la burla de todos. Cuando terminamos de quemar la hierba, comenzaron a preguntar si era verdad lo del mocho, o solo eran cuentos para asustar a los soldados para que no nos acercáramos a esta parte de la montaña. No lo sé, pero lo que sí les puedo asegurar es que si hubiera bajado la mirada más allá de la cintura de aquel hombre, quizás me hubiera encontrado con una horrible escena. Con esta experiencia aprendí que uno debe lidiar tanto con los vivos como con los muertos. El errante. Mi nombre es Alex, y esto es algo que me ocurrió en mi época de estudiante. Mi madre y padre fueron militares, al igual que mi abuelo y el padre de mi abuelo. Yo estuve en colegios militares prácticamente desde que tuve la edad para hacerlo. La verdad es que no me molestaba tanto, ya que tanto en casa como en la escuela todo siempre había tenido un estricto orden y disciplina. Prácticamente no conocía otra vida. Y todo estaba bien. Estuve en internados militares e hice amigos, con los que aún mantengo contacto hasta el día de hoy. Pero me gustaría relatar la historia de cuando estuve en un internado militar, en el cual me ocurrió algo que de vez en cuando aún pienso. Todo comenzó cuando a mi papá lo transfirieron a otra ciudad. No sé si sea prudente decir exactamente la ciudad, así que no lo haré, pero lo transfirieron. Y yo tuve que dejar el internado en el que había pasado prácticamente toda mi vida para empezar en otro completamente diferente. En cierto modo me asustaba el hecho de empezar de nuevo, sabiendo lo crueles que pueden llegar a ser los chicos en las escuelas militares. La verdad es que estaba un tanto emocionado, ya que siempre me he considerado alguien muy sociable y simpático. Así que creí que me molestarían al inicio. Eventualmente todo pasaría. Recuerdo que desde el primer día comencé a tener un par de roces con los demás, e incluso estuve involucrado en una pelea, pero nada fuera del otro mundo. Todo comenzó desde más o menos el quinto día,
Yo estaba dormido en la litera de arriba cuando, de repente, entre sueños, escuchaba una voz de alguien que me llamaba por el nombre de Daniel y me incitaba a que despertara, y sentía claramente cómo acariciaba mi mejilla con suavidad para que lo hiciera. Al principio creí que se trataba solo de un sueño. Mientras más consciente estaba, me daba cuenta de que aquella voz y el estar acariciando mi mejilla se sentía bastante real. Así que alarmado abrí los ojos, pero no había nadie ahí. Todos parecían estar dormidos y nadie se estaba riendo, ni tampoco había ningún ruido que indicara que alguien me estaba jugando una broma. Esto se me hizo un poco extraño, ya que sentía que si alguno de los chicos que se encontraban en esa habitación conmigo hubiese sido el responsable, se estuviera riendo, o al menos hubiese escuchado cuando se hubiese acostado en la cama otra vez. Pero no fue así. Después de pensarlo durante un par de minutos, me di cuenta de que no había ninguna otra explicación. Uno de ellos debió de haberme estado jugando una broma, y probablemente porque yo aún estaba bastante somnoliento. No logré escucharlo, así que decidí dejarlo por la paz y volver a dormir, ya que suponía que si le daba demasiada importancia, la cosa nunca se detendría. Así que así lo hice, y durante el resto de la noche ya no volví a ser molestado. También se me hizo muy extraño que a la mañana siguiente ninguno de mis compañeros hiciera ningún tipo de alusión a la broma que me habían jugado la noche anterior. Normalmente, cuando alguien realizaba algo así, había burlas o pequeños comentarios para que me diera cuenta de que habían sido ellos, pero no lo hubo. Todos actuaban de lo más normal, como si nada hubiese pasado, y se me hizo raro. No le di mayor importancia. Pensé que quizás ni siquiera yo era el que debía recibir esa broma. Probablemente se habían equivocado de cama, y por eso no habían dicho ya nada. Después de todo, me habían llamado por otro nombre. Y además también dejé de pensar en ese tema muy rápido, debido a que durante la hora de la comida logré entablar amistad con algunos chicos de mi dormitorio, y con la emoción de empezar a caerle bien a la gente. Ya no seguí pensando en nada de lo que me había pasado durante la madrugada. Tampoco era como si yo quisiera mencionarlo. No quería hacer el raro que le daba mucha importancia a bromas, así que tampoco les dije nada a ellos. Durante esa noche, mientras yo estaba durmiendo, empecé a sentir cómo acariciaban mi cabello y volvían a acariciarme el rostro, llamándome Daniel y diciéndome que me levantara, porque teníamos que ir en ese momento. Abrí los ojos y alcancé a ver de manera muy borrosa una oscura silueta, que incluso se veía más oscura que la misma oscuridad de la habitación. Pero en cuanto abrí bien los ojos, para mi sorpresa me di cuenta de que aquella silueta ya no estaba. Era como si hubiese sido producto de mi imaginación. En esta ocasión sí me asusté. Incluso me senté sobre la cama y comencé a voltear para todos lados con la esperanza de ver a alguien oculto o riéndose. Me di cuenta de que todos estaban profundamente dormidos y nadie parecía ser el responsable de dicha broma. Estaba tan asustado que incluso consideré decirle a uno de mis nuevos amigos lo que me había pasado, pero no me atrevía a hacerlo, pues tenía mucho miedo de que se burlaran de mí. Así que solo volví a recostarme y traté de olvidar el tema. Por el miedo, durante toda la noche no pude dormir, ya que cualquier mínimo crujido me hacía voltear para ver qué era lo que estaba sucediendo. Después de que el sol salió, yo ya me sentía bastante aliviado. Sentía que había sobrevivido esa noche. Durante el desayuno, todo el mundo decía que me veía con ojeras, pero yo no quise contarles nada y traté de actuar como si nada hubiese pasado. Una parte de mí aún quería creer que alguien me estaba queriendo jugar una especie de novatada, y yo no quería ser la persona que había caído en algo como eso, pero aún así pregunté si había alguien en el dormitorio que se llamara Daniel, pero todos me dijeron que no había nadie con ese nombre. Todo esto siguió así por al menos un mes, casi todas las noches sin falta. Yo podía sentir cómo acariciaban mi mejilla o mi cabello, y quien sea que lo hacía me llamaba Daniel y me decía que tenía que acompañarlo.
Siempre traté durante todo este tiempo de aferrarme a que todo esto era una broma y que no tenía que prestarle mayor importancia. Otra parte de mí sí me decía que era algo muy extraño. Aún así, solo trataba de ignorarlo y seguir con mi vida, pues pensaba que si esto era una broma, eventualmente solo se detendrían al ver que no le prestaba la atención que ellos querían. Pero todo esto cambió un día, en el que algunos chicos de mi dormitorio decidieron romper un poco las reglas. Querían salir después del toque de queda e ir a una zona en la que iban a ir a conseguir alcohol. Me invitaron, así que, sin dudarlo y por el deseo que tenía de ser aceptado, yo accedí a ir con ellos. Al principio todo iba normal. Ya había hecho algo parecido antes en mi otro internado, y siempre y cuando nos cuidáramos de los veladores no teníamos represalias. Estábamos tonteando y contando algunas experiencias de lo que habíamos vivido, cuando de repente uno de ellos comenzó a contar una historia de terror que había vivido en otro internado en el que había estado. Y muy pronto, todos comenzaron a relatar diferentes vivencias paranormales que habían experimentado a lo largo de su vida. Yo también me uní y conté algunas cosas. Personalmente, nunca me había pasado nada relacionado con el tema paranormal, pero sí había escuchado diferentes historias de mi padre o mi abuelo, ya que ellos habían ido a diferentes misiones y se habían topado con ese tipo de sucesos. Todo parecía estar normal, cuando de repente uno de ellos dijo que hacía 3 días había visto al enamorado errante. Dijo que lo había visto rondando como si estuviera esperando el momento preciso para poder entrar, y pensé que nadie sabría de lo que estaba hablando. Al parecer todos ahí ya lo sabían. Le preguntaron más detalles, y él dijo que eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando de repente empezó a escuchar pasos. Él, pensando que eran algunos chicos que estaban intentando escaparse del dormitorio por la noche, decidió no darle importancia, pero después de un rato, empezó a escuchar unos pequeños golpes en la ventana, así que se levantó sentándose sobre la cama y miró hacia la ventana de donde provenía el ruido, solo para ver al enamorado errante parado, mirando fijamente como si quisiera abrir la ventana, pero lo siguió escuchando cerca de 30 minutos. Finalmente se quedó dormido y ya no supo más. En ese momento yo no aguanté más y le pregunté a qué se refería con el enamorado errante. Todos me voltearon a ver como si no pudieran creer que yo no sabía nada del tema. Al ver que efectivamente yo no sabía nada, el chico que dormía en la litera de debajo de la mía comenzó a contarme esta historia, la cual se remontaba a los inicios de aquel internado militar, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Dijo que en aquel entonces todo era muy diferente. Si de por sí los internados militares son un ejemplo de mucha rudeza y corrección, y muchísimos padres enviaban a sus hijos ahí para enderezarlos y dejaban que los sargentos y profesores los trataran como se les viniera en gana. La historia del enamorado errante cuenta que un tiempo vivió por el internado. Él era un chico de nuestra edad, el cual era gay y se sentía realmente orgulloso de serlo, sin importar lo que sus padres o la sociedad pensaran de él. Pero su padre, en un intento desesperado por tratar de que su hijo enderezara su vida y fuera supuestamente normal, lo envió a ese internado militar con la esperanza de que ahí lo volvieran un hombre. Esto no sirvió de nada, ya que incluso en ese internado conoció a quien sería el amor de su vida, un joven de su misma edad que compartía su misma orientación, y en poco tiempo ambos comenzaron a tener una relación secreta, intercambiaban cartas y juraban un amor eterno. Él también afirmó que nadie conoce como tal el nombre del enamorado errante, pero sí conocen el nombre del otro chico del que estaba enamorado. Su nombre era Daniel, y ambos estaban felices de haberse encontrado el uno al otro. Ese tipo de relaciones y secretos no permanecen en el anonimato por mucho tiempo, y muy pronto fueron descubiertas todas las cartas, y su relación quedó totalmente expuesta. Ahí fue cuando la historia se vuelve muy confusa. No se sabe si el padre se llevó al enamorado errante o si los dejaron ahí, pero los separaron. El punto es que por mucho tiempo siguieron intentando estar juntos,
pero no los dejaban, hasta que finalmente ambos decidieron tomar la única decisión posible. Si no podían estar juntos en esta vida, entonces intentarían estar juntos en la siguiente. Así que, después de hacer un pacto, sacaron algunos medicamentos de la enfermería de la escuela. Y después de eso, se encerraron en uno de los dormitorios, y no solamente eso, sino que se rumoreaba en el internado que el dormitorio en el que se encerraron era justo en el que nosotros dormíamos en ese momento. Después de eso, tomaron todos los medicamentos que tenían. Una persona que los vio alertó a los sargentos que estaban encerrados en ese lugar, así que los encargados fueron a rescatarlos en cuanto lograron abrir la puerta. Al revisarlos, se dieron cuenta de que solo uno ya no tenía signos vitales. El enamorado errante estaba muerto, pero Daniel aún estaba con vida. Así que rápidamente llamaron a los paramédicos y ese chico fue llevado al hospital, donde se rumoraba que lograron salvarlo. Después de ese día, Daniel ya nunca regresó al internado y el enamorado errante vagaba intentando encontrar a su amor. Recuerdo que la historia me pareció muy trágica y al mismo tiempo muy triste. No era muy difícil de creer que algo así hubiese podido ser real, pero no solamente eso, sino que el solo saber que la persona que el enamorado errante estaba buscando se llamaba Daniel, concordaba perfectamente con lo que yo había estado experimentando desde que había llegado a ese internado. Justo cuando pensé en eso, otra idea se me vino a la mente. Y era que casi todo el mundo ahí conocía aquella historia del enamorado errante. Las probabilidades de que me estuvieran jugando una broma con eso eran mayores, así que decidí no contarles a ninguno de ellos lo que me había estado pasando, que quizás podría tratarse de una muy elaborada broma para asustarme, y no estaba dispuesto a ser objeto de sus burlas. Incluso recuerdo que esa noche, cuando volvimos a nuestros dormitorios y me acosté para dormir, después de aproximadamente media hora me estaba quedando dormido. Volví a sentir cómo acariciaban mi pelo y mi rostro. Me pedía que fuera con él. Recuerdo que sin abrir los ojos, me levanté y solté un puñetazo al aire con la esperanza de darle a quien sea que se estuviera queriendo pasar de listo conmigo. No logré golpear nada, y cuando abrí los ojos no había ningún sonido. Incluso me asomé para verificar que mi compañero de litera estuviera abajo profundamente dormido. En esta ocasión quise indagar un poco más, y bajé de la cama para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Así que comencé a caminar e inspeccionar cada una de las literas, para por fin encontrar al responsable de dicha broma. Por más que busqué, no logré encontrar nada. Todos parecían estar dormidos, así que, después de un rato, decidí volver a subir a mi litera y tratar de volver a conciliar el sueño. Pensaba en lo tonto que había sido por reaccionar de esa manera, y que seguramente el responsable debería estar riéndose de mí. Cuando de repente escuché una voz que me decía, «Daniel, ven conmigo». En ese momento me di media vuelta, pensando que el responsable de dicha broma estaría frente a mí, pero lo que vi fue algo totalmente diferente. Era una silueta completamente negra, casi como una sombra en la oscuridad. Tenía más o menos mi estatura. Yo no podía saber exactamente qué era lo que estaba pasando, pues parecía ser algún chico del dormitorio. La verdad era que no podía distinguir quién era, solo una sombra a unos escasos 2 metros de mí. Pero no era posible ver ninguna facción. Me quedé parado durante unos segundos mirándolo fijamente. Esperaba que se soltara a reír o algo por el estilo. No lo hizo, solo se quedó parado ahí. Así que decidí dar el primer paso y preguntarle quién era, pero no me respondió, solo se quedó parado. Casi inmóvil y ya un tanto frustrado por toda esa situación, me acerqué un poco para empujarlo o al menos poder verlo mejor. Pero justo en el momento en el que me acerqué, abrió los ojos. No puedo explicarlo de otra manera. Era como si todo ese tiempo los hubiera tenido cerrados. Y al momento de abrirlos fue como si estos brillaran. Era como si resplandecieran y solo estos flotaran en medio de la oscuridad.
En ese momento no pude contenerme más y grité aterrado, provocando que todos en el dormitorio se despertaran y me preguntaran qué era lo que estaba pasando, ya que en el momento en el que uno de ellos encendió la luz, aquella silueta también se esfumó. Yo les expliqué, algunos me creyeron, otros no. Mi compañero, que compartía la litera conmigo, me dijo que lo más probable es que me había sugestionado con la historia del enamorado errante, ya que todos los que aseguraban haberlo visto decían que no solía acercarse mucho ni hablar con nadie, solo deambulaba por los dormitorios y los pasillos del internado con la esperanza de, en algún momento, encontrar a Daniel. Recuerdo que incluso en ese momento yo les dije que esto me había estado pasando incluso antes de escuchar la historia, y no solamente eso, sino que esta entidad, o lo que sea que fuera, me llamaba Daniel, y en ese momento nadie sabía qué pensar, si bien todos sabían esa historia, y también más de una persona había visto a dicho fantasma deambular por todo el internado. Nunca se había acercado mucho a alguien, pero en ese momento parecía tener una especie de fascinación conmigo. Así que, intrigados, recuerdo que a la mañana siguiente, algunos compañeros y yo fuimos a la biblioteca del internado para ver algunos viejos anuarios y fotografías del lugar, y no pudimos encontrar como tal ningún nombre y foto de los estudiantes que habían estado internos en ese lugar en los inicios de su apertura. El rumor de que yo era el exnovio del enamorado errante recorrió rápidamente la escuela. Todo el mundo me conocía. Esa reputación no era lo que se podría decir como una buena reputación, y no solo eso, sino que aquella figura seguía atormentándome todas las noches. Acariciaba mi cabello, mi cara, y me pedía ir con él. Pero para mi fortuna, todo esto cambió debido a que aquel rumor llegó a oídos del director y éste se lo hizo saber a mis padres. Y aunque no fue como tal una historia paranormal para ellos, más bien lo que se decía era que yo tenía un novio allí o algo así, y mi padre, siendo el hombre rudo que es, no lo toleró, así que me sacó de ese internado para meterme en otro. Nunca habló conmigo al respecto, pero yo sabía que ese era el motivo. Para mi fortuna, el enamorado errante no me siguió después de eso, y aquellas visitas se acabaron en cuanto dejé ese lugar. Y no puedo evitar sentir un sabor agridulce. Por una parte, fue algo que me aterró en serio, y aún tengo pesadillas con esos ojos flotantes. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentirme mal debido a que su alma está condenada a vagar por toda la eternidad, esperando el momento en el que se reúna con la persona que más amó en vida, pero es algo que yo no puedo arreglar. Amigos, ¿qué les parecieron los relatos? Por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. No olvides seguir a Rede. Dile que vas de mi parte. Sin más, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.